Hola hermanos, buenas noches. Damos gracias a nuestro Dios que podemos estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y durante estos días hemos estado viendo estas tres parábolas en las cuales el Señor les está enseñando a sus discípulos acerca de cuándo va a ser la venida del Hijo del Hombre, cuándo el Señor también va a dar fin al tiempo y cuándo va a venir su juicio. Y el Señor le está enseñando a sus discípulos a través de tres parábolas de las cuales ya hemos visto dos. La parábola de los siervos fieles y uno que era un siervo malo. La otra parábola era las 10 vírgenes, que de las 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Y este domingo vamos a ver la parábola de los talentos. Aquí el Señor también nos va a enseñar una verdad en la cual nosotros estamos directamente involucrados. El Señor quiere hablar a nuestras vidas y mostrarnos que el Señor también está demandando de nosotros una atención, que nosotros no solamente tenemos que estar velando, no solamente que nosotros tenemos que estar expectantes de su venida, sino que también nosotros tenemos que estar en una actitud laboriosa, ocupados en todo lo que nos involucra con respecto a su reino. Y voy a leer el texto. Está aquí en Mateos 25, versículos 14 hasta el versículo 30. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ello. Y en el versículo 21 dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así dice la palabra de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por el tiempo que podemos estar juntos a través de este culto, Señor, y también de estar compartiendo tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos invita, Señor, y nos habla, Señor, a nuestro corazón para que pensemos y reflexionemos y seamos convencidos también de pecado y seamos convencidos, Señor, de que
tú también un día vas a pedir cuenta, Señor, de todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a buscarte, ayúdanos a amarte, ayúdanos, Señor, a ser siervos diligentes, Señor, a ocuparnos, Señor, en las cosas de tu reino, Señor, a ser laboriosos, Señor, a trabajar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, para que tu reino, Señor, se propague en medio de este mundo que está lleno de tinieblas. Ayúdanos, Señor, a hacer luz. Te lo pido y te lo agradezco todo esto por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Y en esta parábola que vamos a ver en este día, dice que porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién es este señor que era un hombre rico que yéndose lejos entregó sus bienes a unos esclavos allí en su reino? Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Él nos ha dado bendiciones en medio de este mundo en el cual nosotros estamos. Y Él dice aquí en este texto, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes. A cada uno de los habitantes de este mundo, el Señor les ha dado talentos. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Se fue lejos. El Señor, Él nos creó a nosotros con un único y gran propósito. ¿Y cuál fue ese único y gran propósito? De que sus criaturas vivamos para honrarlo, para glorificarlo, para que nosotros seamos los mayordomos en este mundo y que nosotros en medio de este mundo cultivemos la tierra y la hagamos producir, y todo para que nuestro Dios sea exaltado, para que nuestro Dios sea glorificado. Entonces, lo que vemos nosotros aquí, que el Señor le dio a estas personas, dice, talentos. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿qué es un talento? Bueno, en los tiempos de Jesús era una medida de peso, era una cantidad de dinero o de riqueza que se medía a través de un determinado peso. Un talento, para que ustedes entiendan más o menos qué era el volumen de riqueza de un talento, ya según algunos estudios, dice que era el equivalente a 6.000 denarios. Un denario equivalía al valor diario de un trabajo, de una jornada. Un trabajador ganaba diariamente un denario y un talento equivalía a 6.000 denarios. Era una riqueza impresionante. Y aquí el Señor de este reino le dio a uno, dice que dio a uno 5 talentos. Entonces, si nosotros vemos cuál es la cantidad de dinero, a ese uno le entregó mucha riqueza para que él la administre. Y no solamente la administre, sino que la haga producir. A otro dio 2 y a otro le dio un talento. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá, que el Señor en su completo dominio que Él tiene, en su propia soberanía, su propia autoridad, a cada uno le da de acuerdo a lo que Él determina que cada uno de nosotros podemos producir.
A uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos aquí, ¿qué es lo que representan los talentos? Porque aquí en esta parábola el Señor está diciendo que a cada uno le dio talentos. Y vemos nosotros que ese talento es algo de mucho valor. ¿Qué cosa puedes tener tanto valor en este mundo que el Señor te puede haber dado a ti? Bueno, el Señor te dio la vida y la vida tiene mucho valor. A algunas personas el Señor les da muchos años por vivir, a otros les da muy poco. A veces los jóvenes se mueren jóvenes y también tenemos ancianos que valga la redundancia, mueren de viejito. El Señor le dio una larga vida para que en esa larga vida honremos a nuestro Dios, que en esta larga vida lo glorifiquemos. A algunos el Señor le ha dado dones, a algunos le ha dado influencia, los ha puesto en posiciones de destacadas dentro de este mundo, pero ¿para qué? Para que en esos puestos el Señor sea honrado y sea glorificado. A algunos el Señor le ha dado una muy buena salud, para que con esa buena salud podamos correr y ir por diferentes lugares. Pero a otros el Señor les ha dado enfermedades, como también vemos nosotros que algunas hermanas de nuestra iglesia también están afectadas porque no tienen una buena salud, tienen dolor en sus cuerpos. Pero a pesar de eso, el Señor también le ha dado ese talento. A algunos el Señor le ha dado dinero para que lo aprovechen para expandir el reino de los cielos. A unos les ha dado intelecto, a algunos les ha dado afectos especiales, a algunos les ha dado una gran familia, a otros el Señor les ha dado un gran intelecto para pensar, para crear, para escribir, a otros para leer. Pero todas estas cosas, todos estos talentos, ¿para qué el Señor se los dio? Aquí en esta parábola, el Señor le dio a uno 5, al otro le dio 2 y a otro le dio 1, con el propósito de que cada una de estas personas glorifiquen a Dios y lo den a conocer, que que el mundo sepa de este Dios, de este Señor, de este Creador, de este Salvador. Y dice aquí en el versículo 18, dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Dentro de estos 3 personas, los 2 primeros hicieron producir estos talentos, los aprovecharon de una forma tal que los multiplicaron. Pero hubo uno de ellos que dice que el que recibió 1, dice que fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y el versículo 19 dice que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Sabe qué? El Señor viene un día, este Dios va a venir un día y va a venir a arreglar cuentas. Va a venir a pedirnos a nosotros qué hicimos con nuestros talentos, qué hicimos con las bendiciones que el Señor nos dio. Y aquí dice
que llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y si hay declaraciones hermosas en la palabra de nuestro Dios, aquí en esta parábola hay algo que es muy alentador, es algo muy esperanzador que el Señor le dice a este esclavo, a este siervo, acerca de su labor en este mundo. Y su Señor le dijo en el versículo 21, le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué es lo más hermoso que dice el texto? Dice, entra en el gozo de tu Señor. Esa es una de las declaraciones más hermosas que el Señor está diciendo aquí. A los que somos fieles, a los que perseveramos, a los que estamos llamados a propagar el reino de los cielos, a hacer sal y luz en medio de estas tinieblas, el Señor cuando Él venga a pedirnos cuenta, el Señor, esperamos que el Señor nos diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y una de las cosas que debiera llamarnos la atención que dice, sobre poco has sido fiel. ¿Cuánto equivalía un talento? Equivalía a 6.000 denarios. A mucha era una tremenda riqueza. Y a ese que le dio 5 equivale una cantidad de dinero, pero el Señor dice que es poco. Y él fue fiel sobre ese poco. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice, sobre mucho te pondré. Cuando estemos en el cielo, allá va a ser una riqueza inconmensurable, va a ser algo tremendo. Y el Señor dice, entra en el gozo de tu Señor. También en el versículo 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, has ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y nuevamente el Señor dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí dijo el Señor, el novio, a las vírgenes, les dijo, entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Entraron y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y aquí al siervo fiel, en la primera parábola que vimos también, dice, de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El Señor es fiel para los que son fieles a Él. Y el versículo 24 de nuestra parábola, aquí en Mateo 25, hay un pero. Esos peros que son de repente son muy alentadores y a veces que son muy tristes. Y aquí nosotros vemos un pero. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde nos sembraste y recoges donde nos esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y aquí nosotros estamos viendo la declaración de un hombre incrédulo, de un hombre que no confió en Dios, en un hombre que no creyó en Dios, en un hombre que está diciendo, tú, Señor, eres malo, que tú, Señor, eres una persona que eres dura, que eres una persona que ciegas donde no sembraste. Fuertes declaraciones contra nuestro Dios. Los hombres perversos de este mundo
Ellos así hablan de este Dios que es un Dios que a todos da talentos, a todas las personas de este mundo les da talento. Pero ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Este hombre está diciendo: tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Y qué es lo que provoca finalmente? Provoca miedo. ¿Y qué dice? Fui y escondí tu talento en la tierra. No le interesó, no le importó. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Lo hizo justicia con él con sus propias palabras. Por tanto, dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Dice: quitad pues los talentos y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle donde, en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos vamos a rendir cuentas por lo que el Señor nos ha dado. Cada uno de los habitantes de este mundo fuimos creados para glorificar a Dios. Y eso es lo que esta parábola nos está enseñando. El Señor nos dio todos los recursos, todos los medios para que lo exaltemos y lo glorifiquemos. Y el que no lo hace, va a venir ese juicio. Entonces, allí a las vírgenes, ¿qué se les dijo? Les dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué? Porque esas mujeres, esas vírgenes, fueron insensatas, no se prepararon para la venida del Hijo del Hombre. Y en la parábola de los siervos, aquí en Mateo 24, 46 al 51, y dice, en el 51 dice: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor nos está enseñando aquí en su palabra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y el Señor, ¿qué es lo que está diciendo aquí en Juan 9:4? Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Todavía estamos de día, todavía tenemos vida. Algunos tal vez ya son ancianos, les queda poco, pero todavía no ha llegado la noche, porque aquí dice: cuando nadie puede trabajar, cuando llega la noche, ya nadie puede trabajar. Vamos a revisar otros textos más. Aquí en Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay otro, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este es el lugar que el Señor nos ha dado para que, en este tiempo nosotros le glorifiquemos. En Colosenses 3, versículo 23, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y en el 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en de la tierra, no en las cosas de la tierra, porque el cielo es el lugar donde nosotros tenemos que tener puesta nuestra vista.
Este hombre al cual se le dio un talento, él no tenía ningún interés en las cosas celestiales, pero llegó el día en que a él se le pidió cuentas. Aquí en, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el Señor a nosotros nos ha dado estos talentos para que lo glorifiquemos, para que lo honremos a nuestro Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que en estas tres parábolas que hemos estado viendo, ¿no es cierto? En estas tres parábolas se contrastan la fidelidad y la incredulidad, la prudencia y la necedad. Y en la que estamos viendo ahora de los talentos, se contrasta la de estar preparados y la indiferencia. Nosotros vamos a ser fieles o vamos a obrar en incredulidad. Vamos a ser prudentes como esas vírgenes que estaban con sus lámparas con aceite, o con necedad como las otras vírgenes que no se habían preparado para la venida de este novio. O el estar preparados, el estar ocupados, trabajando. El Señor nos dice aquí en Tito 2, versículos 12 al 13. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí en Tito, que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Para qué? Para que cuando venga nuestro Dios nos haya haciendo conforme a su buena voluntad, con todos estos talentos que Él nos ha dado para que estemos siendo de sal y luz para este mundo, que ocupemos nuestra vida, que ocupemos nuestros recursos, que ocupemos, si tú eres una persona empática, ocúpalo para alcanzar a otros para el Señor. Así que estas tres parábolas en conjunto nos dan un mensaje claro y poderoso. ¿Y cuál es ese mensaje claro y poderoso? Aquí en Marcos 13:35 dice, no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y aquí en Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este hombre del talento al cual se le dio uno solo, él no se preparó. A ese siervo malo tampoco se preparó. A esas vírgenes insensatas tampoco se prepararon. Por lo tanto, mientras tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar velando, tenemos que estar esperando y también tenemos que estar trabajando fielmente en las cosas del reino. ¿Por qué? Porque el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades. ¿Para qué? Para que lo ocupemos
en medio de este reino en el cual Él nos ha puesto. El Señor nos ha puesto como sus mayordomos para que le administremos su campo, su fundo, este mundo, ¿m? Y le demos a conocer que el Señor nos ayude a ser como esos esclavos al cual se le dio tanto. Y el Señor lo halló fiel y le dio más todavía. Que el Señor nos ayude a ser fieles. Que el Señor nos ayude a hacer la diferencia aquí en este mundo. Que nosotros obremos en justicia de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a reflejar a Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador en medio de este mundo de tinieblas. A Él sea la honra y a Él sea la gloria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.